Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy os traigo un ejercicio del bloque de gravitación. Concretamente cayó en junio en 2019 y es la pregunta del modelo A, la pregunta 1 de Madrid. Bien. A mi parecer, el bloque de gravitación es uno de los más complicados del curso, quizá el más complicado, porque conceptualmente existen diferentes definiciones que hay que entender y que a veces cuesta comprender y poder hacer los ejercicios. En este problema vamos a intentar resolver una de estas cuestiones, ¿de acuerdo? En general hay como 5 tipos de problemas, no hay muchos problemas dentro de este bloque. Sí es verdad que quizá es de los bloques que más tipos de problemas tiene, aunque no son demasiados, se pueden estudiar fácilmente en poco tiempo. Bien, entonces uno de los problemas que suele caer mucho es este, de determinar la intensidad del campo gravitatorio. De acuerdo, nos dicen, tenemos una masa puntual, siempre son masas puntuales, como he dibujado aquí, situada en el punto 4,3, aquí en la gráfica lo tenemos por aquí, y nos dice la masa es de 5 kilogramos. Bien, nos piden determinar la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa 1 en el origen de coordenadas, es decir, en la X, ¿de acuerdo? Bien, después nos piden otra cosa, pero nos vamos a centrar por ahora en eso, ¿de acuerdo? Lo primero que debéis saber es la fórmula de la intensidad de campo gravitatorio, que es esta que muestro aquí, ¿de acuerdo? A ver si puedo dibujar. Bien, es esta que tenemos aquí, ¿no? Y poco a poco vamos a ir sacando lo que necesitamos para utilizar esta fórmula, ¿no? Como en cualquier problema. Bien, la G es la constante de gravitación universal, así que ya la tenemos, la masa 1 también la tenemos, ¿vale? Y solamente el problema estaría en la posición y en el unitario de la posición, ¿de acuerdo? Estos conceptos son interesantes y son lo más complicado de este ejercicio, ¿de acuerdo? Saber cuál es el vector posición, bien, y saber localizar cuál es su unitario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos poco a poco. El vector de posición, en general, ¿vale? Es un vector que va desde la masa, ¿vale? Hasta el punto en el que lo calculamos, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, el punto estuviera por aquí, ¿vale? El vector de posición sería este, ¿de acuerdo? En realidad ese no es el vector de posición, es el vector de posición relativa, ¿de acuerdo? Y se calcularía, pues simplemente, en este caso, como es el origen, ¿vale? Simplemente lo he calculado a mano, ¿vale? Seguramente subiré otro ejercicio en el que no sea el origen el punto en el que quiera calcularlo, ¿de acuerdo? Y tiene un poco más de complicación porque hay que definir este vector de otra forma, ¿vale? Y bueno, esta es la forma más... por ahora yo lo uso de forma muy fácil, ¿vale? Porque en realidad, si miro este vector, ¿vale? Sería simplemente ir 4 en valor absoluto, ¿de acuerdo? 4 en la X y 3 en la Y, ¿verdad? O sea, simplemente sería contar esto, ¿no? 4 en la X, como nos dicen que está en el 4,3, está 4 en la X y 3 en la Y, porque está en el origen de coordenadas. Sin embargo, el problema está aquí, en considerar los negativos. ¿De acuerdo? ¿Por qué considero los negativos? Me preguntaréis. Pues yo os digo, en general, el vector va desde la masa hasta el punto, ¿de acuerdo? Sin más. Entonces, como va desde la base hasta el punto, es negativo si lo miráis. Si lo miráis aquí, voy a intentar borrar un poco esto para que se entienda mejor. A ver, borrador de retrazos aquí. Bien. Si lo miráis este vector es, si yo lo descompongo, es negativo en la Y porque va hacia abajo, ¿vale? Y negativo en la X porque va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, aprenderos que este vector es el que va desde la masa hasta el punto, ¿vale? Y es negativo en los dos casos. ¿Cómo saber que esto está bien? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber que esto está bien? Pues simplemente, ¿vale? Sabremos si esto, lo que hemos hecho, estará bien si el resultado nos da correcto. ¿Qué significa esto de correcto? ¿Vale? ¿Qué es este vector G? ¿Vale? Este vector G, ¿vale? De intensidad de campo gravitatorio es, si yo colocase una masa aquí, si yo tuviese una masa aquí, que de hecho lo vamos a colocar después en el siguiente apartado, si yo colocase una masa aquí, estas masas se atraerían, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que el vector campo, el vector fuerza, digamos, que existiría aquí sería hacia acá, ¿verdad? Porque serían de atracción, ¿no? Entonces, como es de atracción, ¿vale? Los resultados debe ser en esta dirección. ¿Y qué es en esta dirección? Es positivo, ¿verdad? Porque si yo lo descompongo, bueno, lo dibujo un poco mal. A ver si puedo dibujarlo un poco mejor.
si yo tengo aquí el vector resultado, es decir, el vector fuerza, digamos, fuerza, si existiese una masa, ¿vale? En realidad no es una fuerza, la G, ¿vale? En realidad es una potencialmente fuerza, ¿vale? Entonces le ponemos una G, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos aquí esto, si nosotros nos vamos aquí, esto es positivo, ¿verdad? Y si nosotros vamos hacia acá, esto también es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, los resultados deben ser positivo y positivo en las dos direcciones, ¿vale? Si el resultado nos da de acuerdo a lo que nosotros esperamos gráficamente, el resultado está bien, ¿vale? En vez de tener que aprenderos que el vector de posición, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Os aprendéis que lo dibujáis primero y después tiene que estar acorde a lo que vosotros habéis dicho. Como siempre, yo siempre intento buscar el sentido físico de las cosas, no simplemente las matemáticas y aprendernos la teoría, ¿vale? Aprendernos fórmulas y cosas de esas, ¿vale? Siempre hay que saber deducir por qué esto está bien, ¿vale? Los números claramente no podemos saber si están bien o mal, simplemente revisando las fórmulas y tal, pero, ¿de acuerdo? Entonces, en general, aprenderos esto, ¿de acuerdo? Aprenderos que si esto está bien es porque el resultado gráfico también nos da bien, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, ya hemos dicho por qué esto es negativo y por qué tiene estos valores, porque nos dicen que está 4 hacia acá y 3 hacia allá, ¿verdad? En realidad es al revés, 3 hacia abajo y 4 hacia la izquierda, pero nos da igual. Bien. Luego, el módulo es fácil, la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado. Los negativos se nos van, claro, porque menos 4 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado y menos 3 al cuadrado es lo mismo. Hacemos el R1 y nos queda 5 metros, ¿vale? Este es el módulo de este vector. Y el unitario se define de esta forma, esto ya lo deberéis haber visto en teoría, ¿vale? Y es este vector entre el módulo. ¿Y qué significa eso? Es coger cada componente, esta componente y esta componente, ¿vale? Y dividir entre el módulo. Menos 4 entre 5 y menos 3 entre 5, y aquí nos queda, ¿vale? El módulo de este unitario, ¿vale? Debe ser 1, ¿de acuerdo? Si no es 1, aquí lo podéis comprobar, esto da al cuadrado da 16/25, esto da 9/25, que es 25/25, que es 1, ¿vale? Si el módulo no os da 1, es que está mal. Y nada, pues simplemente sustituir los datos, G es la constante de gravitación universal, la masa que nos dan, R1 al cuadrado, cuidado con este cuadrado, ¿vale? Que a veces os soléis liar, ¿vale? Esto es R1, ¿verdad? Pues R1 al cuadrado será 5 al cuadrado, que es 25. Y por el unitario de R, que es meter este vector, lo metéis aquí, ¿vale? Multiplicáis todo, veis que estos negativos se van con este, ¿vale? Y ya te queda todo positivo y nada, da este resultado numérico. Que no es tan relevante como entender físicamente lo que está pasando aquí. Bien. Nuestra siguiente pregunta es calcular el trabajo realizado al trasladar otra masa M2, ¿vale? Desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Es decir, si miramos aquí, he colocado aquí una masa M2 en el origen de coordenadas, ¿vale? Antes no existía, ¿vale? Hasta este momento. Ahora la colocamos, ¿de acuerdo? Y ahora esa masa M2 sufrirá una fuerza, ¿verdad? Pero eso no nos interesa en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, queremos saber el trabajo. El trabajo, por definición, es el incremento de la energía potencial, ¿vale? Seguramente habréis visto incrementos en otros cursos, que es la energía potencial al final menos la energía potencial al principio. Como nos dicen, desde el infinito hasta el origen de coordenadas, el final será el origen, ¿verdad? Y el principio en el infinito. Por definición, la energía potencial en el infinito es cero, ¿vale? Esa es una definición que tenéis que haber visto, seguramente. Porque si, por ejemplo, yo meto aquí un infinito, si esta distancia es infinita, ¿vale? Habéis visto límites, 1 partido, lo que sea, partido por infinito da 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto no hay que tenerlo en cuenta. Y hay veces que os confundís, ¿vale? En el trabajo, si considerarlo positivo o considerarlo negativo, este incremento, ¿vale? Yo en este caso he cogido que sea positivo. ¿Y por qué? Porque ese trabajo nos pregunta, el trabajo realizado, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a entender que lo estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que debéis entender de este tema, ¿vale? En este tema lo que debéis entender es que el trabajo, ¿vale? El trabajo que yo realizo, ¿sí? Es un trabajo positivo, ¿de acuerdo? Bueno, al final será negativo, ¿vale? Entonces, pero en general vosotros tenéis que aprenderos, si lo realizo yo, este incremento es positivo, ¿de acuerdo? Sería negativo si lo realizase el campo, ¿de acuerdo? Y eso de entender qué es el trabajo del campo, pues es un poco abstracto, porque hay que pensar como el campo como un ente que realiza trabajo. Y me preguntaréis, ¿qué es el trabajo? Pues
cambios de energía, ¿vale? O sea, son conceptos un poco complicados que no conviene ahora explicar, simplemente os lo aprendéis, ¿vale? Os aprendéis que si nos preguntan el trabajo el trabajo realizado, ¿vale? Tenéis que argumentar por qué lo pones positivo. Y lo argumentas porque es el trabajo que tú realizas, ¿vale? Es como si tú cogieses la masa desde el infinito. Un infinito es algo muy grande, ¿vale? No existe un infinito matemático, no existe el infinito como tal, sino que es algo muy grande, ¿vale? Tú coges esa masa y la llevas hacia allá. Y como está esta masa creando un campo gravitatorio, te cuesta llevarla. ¿De acuerdo? Entonces, tú lo que tienes que hacer simplemente es considerar en este caso positivo, porque lo he dicho que yo lo realizo. Si pusiese aquí trabajo del campo, ¿vale? Si pusiese aquí un subcampo, un subíndice campo, ¿vale? Considero negativo y me cambian los signos y ya está. Pero hay que ponerlo, ¿eh? Yo aquí no lo he puesto, pero habría que ponerlo, ¿vale? Pongo yo y ya está. Por último, nada, simplemente sustituimos, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? Entonces, hay que entender varias cosas. Nos dicen aquí que la nueva masa mide 0,5 kilogramos. Nos lo dice aquí el enunciado, ¿no? Nos dicen también, tenemos que saber cuál es la distancia 1, 2. Esta distancia es la distancia en el origen, ¿verdad? Es decir, la energía potencial que tiene la masa 2 en el origen será la distancia 1, 2, que es justamente la distancia esta, ¿verdad? Porque la he llevado la masa 2 hasta el origen, ¿no? Entonces la masa 2 está aquí y la masa 1 está aquí. Por lo tanto, esta distancia, R1, 2, es exactamente la misma distancia que R1, por lo tanto es 5 metros, ¿de acuerdo? Cuidado que aquí no hay ningún cuadrado, esto está mal. Si consideráis este cuadrado, ¿vale? Lo tendríais mal, porque la energía potencial va sin el cuadrado, ¿vale? Hay que saber que a veces os liáis como en el examen con estos cuadrados, si está el cuadrado, si no, ¿vale? Entonces, nada, sustituís las masas, la constante de gravitación y os da este resultado, ¿vale? Cuidado que el trabajo se mide en julios, porque en sí es energía, es incremento de energía, ¿vale? Entonces, como es un incremento de energía, la energía se mide en julios y eso también lo debéis medir en julios, ¿de acuerdo? Espero que esto ya lo hayáis entendido, si no podéis preguntar claramente, pero ya sabéis, es un poco complicado, ¿de acuerdo? De entender de primeras y seguramente haga un ejercicio más dedicado a esto en vez de que tenga tan poca importancia como en este caso. Bien, después, apartado B, nos dicen, situadas las masas M1 y 2, M1 y M2, en las posiciones anteriores, es decir, en las posiciones que nos da la gráfica esta, a qué distancia del origen de coordenadas el campo gravitatorio resultante es nulo. Bien, yo lo he dibujado aquí como si tuviera aquí la masa 1 y la masa 2 en puntos genéricos, ¿vale? No he dibujado el plano ni nada, yo podría dibujar aquí el plano y lo que sea, ¿vale? Pero imaginaos, la masa M1 y 2, ¿vale? En un punto entre ellos, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? Va a tener hacia acá G1, ¿verdad? Y hacia acá G2, ¿de acuerdo? Entonces llegará un momento, siempre van a ser inversas, ¿vale? Porque G1 y G2 son dos vectores que ya debéis saber que señalan hacia la masa, ¿de acuerdo? Entonces, como señalan hacia la masa, siempre van a restarse, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como se van a restar, eso lo consideraremos después, va a haber un punto entre medias seguramente en el que el G total, que lo definimos aquí como G1 menos G2, ¿vale? Sea 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nos interesan módulos. Siempre que te os hagan esta pregunta, ¿vale? Miramos módulos porque nos piden la distancia y la distancia siempre es un módulo, ¿vale? La distancia no es un vector. Entonces, lo que nosotros queremos saber simplemente es a qué distancia, ¿vale? Por ejemplo, de la masa 2 o de la masa 1, ¿vale? Que llamamos o R1 o R2, ¿vale? Se anula el campo. Nosotros sabemos varias cosas, que la distancia 1, 2 entre ambas es 5 metros y es exactamente R1, R1 sería esto de aquí, ¿vale? Y esto sería R2, ¿no? Entonces, R1 más R2 sabemos que es 5 metros, por lo tanto, R1 podemos despejarle y será 5 menos R2, eso ya lo sabéis perfectamente. Luego sustituimos aquí en módulo, cuidado, esto está en valor absoluto, ¿vale? Siempre en valor absoluto, ¿vale? El signo negativo este es por el menos este, que la resta viene por la resta vectorial, ¿vale? No por la resta de esto, ¿vale? Esto lo eliminamos, porque como estamos en módulos, pues lo eliminamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer simplemente es que la resta sea 0, ¿no? Entonces, consideramos valores absolutos aquí, ¿sí? Las g se pueden ir a los dos lados porque puedo dividir entre g en todos los lados. Me queda esto, ¿no? R1 lo sustituyo por 5 menos R2. Voy a calcular R2, ¿vale? R1 después será fácil, será 5 menos R2, ¿vale?
y ya está. Despejo R2 y esto ya simplemente es álgebra pura, ¿vale? Simplemente paso cada cosa, paso esto aquí multiplicando, ¿verdad? Me queda esto. Después hago el cuadrado hago la propiedad distributiva aquí un poco. Nada, junto un poco esto, como si fuera una ecuación, al final va a ser una ecuación de segundo grado. Obtengo esto, ¿vale? Tal cual, y obtengo estos dos resultados, ¿vale? Importante esta cruz que pongo aquí, que esto no vale, ¿vale? Es decir, R1, ¿por qué no vale? R1 y R2 siempre son mayor que 0, ¿de acuerdo? Y eso lo debéis saber también, ¿sí? Entonces, como siempre son mayor que 0, ¿vale? Pues este resultado no es válido, mal, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado final es 1,2. Entonces, como es R2, es esta distancia, ¿vale? Y lo pongo aquí, lo justifico un poco aquí, ¿vale? Será nulo a una distancia de 1,2 metros de la masa 2, que es R2, ¿no? Y entre paréntesis pongo A 5 menos 1,2 igual a 3,8 metros de la masa 1, ¿de acuerdo? Es decir, esta distancia será 1,2, a ver si se escribe un poco, y 3,8, ¿de acuerdo? Es decir, esto es 3,8 y esto de aquí es 3, y esto de aquí es 1,2, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro resultado final. De este apartado yo me quedaría con, siempre usamos módulos, porque nos preguntan a qué distancia, ¿de acuerdo? Como nos preguntan a qué distancia, nos interesan los módulos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hacemos que la resta, porque miramos este ejemplo muy básico, no miramos aquí, yo en general no suelo mirar el plano, me hago este dibujito, ¿vale? Y veo que los Gs van en direcciones contrarias, por lo tanto, se van a restar los módulos, ¿no? Entonces, resto los módulos y ya sé que R1 más R2 es R12, que es la distancia entre ambos, que es 5 metros, usando eso, puedo despejar, ¿vale? Espero que hayáis entendido este problema, si tenéis alguna duda sobre este problema o sobre cualquier otro, ya sabéis, podéis preguntar. Y nada más, espero que haya quedado claro porque conceptualmente este problema es mucho más complicado que cualquier otro, yo creo, de otro tema y es importante porque ya sabéis que cae una pregunta sobre esto en el examen de selectividad. Bueno, mucha suerte, espero que sigáis entendiendo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao.